Cuarto domingo de Pascua, ciclo B, 25 de abril del 2021. Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. En el primer punto meditamos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. En los 3 ciclos litúrgicos, el cuarto domingo de Pascua es un domingo dominado por la figura de Cristo Buen Pastor. Es simplemente el domingo del Buen Pastor. Un anuncio consolador nos llega de la liturgia de la palabra. El Señor es nuestro pastor. ¿De quién tendremos miedo? Este cuadro nos presenta la figura eterna y universal del jefe entre los hombres. En otras palabras, es la forma en que los jefes, los dominadores y los poderosos siempre han concebido su relación con los hombres, sus súbditos. Una relación de dominación y explotación. Exprimir todo lo posible a los súbditos como se exprime la leche, la lana y la carne a las ovejas pobres, dejándolas en la medida de lo posible ovejas, es decir, débiles, enfermas, heridas y sobre todo dispersas, es decir, divididas entre ellas para que se puedan dominar fácilmente con crueldad y violencia, como dice el profeta. Jesús en su tiempo notó amargamente esta triste realidad del dominio que acecha en cada poder humano. Decía: los reyes de los pueblos, es decir, los pastores, los que gobiernan y los que ejercen la autoridad, también se llaman a sí mismos benefactores. En el largo discurso sobre el buen pastor, Jesús habla de estos falsos pastores humanos con mucha lucidez. Son mercenarios, no les importan las ovejas. Ante el peligro huyen y dejan que las ovejas sean despedazadas. No es necesario pensar que se refiera solo a los jefes celotas que en su tiempo incitaron al lobo, es decir, a los romanos, para luego huir y esconderse a su llegada, dejando que el pueblo cargue con las consecuencias de las duras represiones del dominador extranjero. La imagen es mucho más universal. Es el cuadro amargo del dominio del hombre sobre el hombre, de la autoridad como esclavitud y explotación de los débiles. Tiene sus raíces en el egoísmo humano y por tanto es eterno. A lo largo de los siglos, a veces se ha dado un rostro humano, a veces se ha revestido de filantropía, pero si se cava un poco se puede ver que con muy pocas excepciones también ha habido reyes santos. La situación no ha cambiado en comparación con los tiempos de Cristo. Sin embargo, hay zonas de la tierra donde la situación es peor que en tiempos de Jesús, donde el hombre domina al hombre con crueldad y violencia. La humanidad nunca ha estado, y ni siquiera hoy, sin tiranos. Entonces, ¿por qué Jesús se apropió de una imagen que está tan comprometida en la experiencia humana? ¿Por qué se le llama buen pastor y sigue llamando a su rebaño? ¿No teme llamándonos sus ovejas para herir nuestra sensibilidad y ofender nuestra dignidad de hombres libres? La respuesta es que a pesar de todos los abusos humanos, Dios nunca ha renunciado a su título de pastor, como tampoco ha renunciado al no menos comprometido título de rey. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por cada uno de nosotros, tus ovejas, para alimentarnos, protegernos y conducirnos al Padre. Danos la gracia de permanecer unidos a ti y a tu rebaño de la Iglesia, para ayudarte a apacentar tu rebaño con celo, coraje y gratitud por el bien de todos, especialmente de aquellos que nos has confiado a nuestro cuidado.
En el segundo punto meditamos: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Al venir al mundo, Jesús se presentó como ese pastor prometido por Dios con todas sus características. Conoce y ama a sus ovejas, los llama por su nombre. Para él no son un número, sino personas amigas. Los apacienta, los defiende, les da, no les quita la vida. Busca al perdido y lo trae de vuelta al redil en fiesta. Reúne a los dispersos. Es decir, es un pastor al servicio del rebaño hasta el punto de dar la vida por él. El buen pastor ofrece su vida por las ovejas. Él es la antítesis perfecta del jefe humano. No sea así entre ustedes. El que manda debe ser servidor de todos. Me llamas maestro, dijo, y tienes razón, pero yo, maestro, les he lavado los pies. No vine a ser servido, sino a servir, es decir, no vine para ser apacentado, sino para apacentar. Por eso, la figura del buen pastor se completa en Juan con la del Cordero que da su vida para quitar el pecado del mundo. El Cordero que está en medio del trono será su pastor y los guiará a las fuentes de las aguas de la vida. ¿Qué es más ajeno al poder que un cordero? Bajo tal pastor no es humillante ser una oveja, más bien es salvación. Es el primero de los mártires de la opresión. También él fue llevado al matadero como una oveja, pero con su martirio inició el vuelco total de los valores y creó una nueva posibilidad en las relaciones humanas. De ahora en adelante, la verdadera gloria no estará en ser servido y apacentado por los súbditos, sino en servirlos y alimentarlos. Por eso los cristianos no tendremos miedo ni complejos en ser llamados y aceptar ser el rebaño que Él alimenta. El hombre de hoy rechaza con desdén el papel de oveja. Sin embargo, Él está en ello dentro plenamente. Sin que nos demos cuenta, nos dejamos guiar supinamente por todo tipo de manipulación y persuasión oculta. Otros crean modelos de bienestar y comportamiento, ideales y objetivos para el progreso. Y los seguimos, vamos atrás, temerosos de perder el paso, aturdidos por el clamor de los medios de comunicación, condicionado y plagiado por la publicidad. Comemos lo que nos dicen y nos vestimos como los demás nos enseñan. Observen cómo se desenvuelve la vida de las multitudes en una gran ciudad moderna. Es la imagen triste de un rebaño que sale junto, se agita y se aglomera en horas fijas en los vagones de los tranvías y del metro, se alimenta de las mismas cosas, manejados por otros, ya sea comida o periódicos, y luego por la noche regresan juntos al redil, vacíos de sí mismos y de libertad. Cristo nos propone tener una experiencia de liberación con Él. Donde Él está el Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor, Jesús, hay libertad. Allí emerge la persona con una riqueza irrepetible y con su verdadero destino. El Hijo de Dios emerge todavía escondido. ¿Por qué hay libertad? Porque el Señor, lejos de mortificar nuestra personalidad, la ayuda a crecer, a formarse, nos personaliza con su conocimiento y con su amor. Hace nacer en nosotros la nueva criatura, consciente y fuerte, aquella que el mundo no puede manipular porque ya no está bajo sus garras. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien camina en la luz sabe distinguir las cosas, los valores.
sabe distinguir las sombras de la realidad. Esta meditación debe despertar en nosotros el sentido gozoso de nuestra pertenencia a Cristo buen pastor, la persuasión de ser conocidos y amados por Él, pero también debe despertar el compromiso de no traicionarlo para caer en otras pesadas sujeciones y esclavitudes. Jesús nos da una señal de reconocimiento para ver si somos de su redil. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Reconocemos la voz de Cristo, incluso en medio de las 1000 llamadas del mundo. Somos capaces de dar saltos de emoción al sonido de su voz, incluso en este momento. Acercándonos a la Eucaristía, que es el encuentro real con el buen pastor, renovamos con humildad y confianza nuestra adhesión a Cristo con las palabras del Salmo. Somos y queremos ser tu pueblo, Señor, el rebaño que tú pastoreas. Espíritu Santo, amor que procede del Padre y del Hijo, danos la gracia de amar a nuestra familia, nuestra comunidad eclesial y social, como Jesús nos ama, y de colaborar en la reconciliación de todos los cristianos para llegar a ser un solo rebaño bajo un solo pastor. En el tercer punto meditamos: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Jesús es el Hijo de Dios, que hace en la historia humana lo que hace en la eternidad. Con y por amor se entrega totalmente al Padre y al Hijo. Los cristianos están llamados a hacer lo mismo. Jesús quiso encomendar el cuidado de las ovejas a los bautizados, en particular a los padres de familia, a los sacerdotes y a todos aquellos que tienen una responsabilidad en la comunidad eclesial. María, Madre de la Iglesia, te pedimos que intercedas por los jóvenes a los que Dios está llamando al sacerdocio para que respondan a Jesús, para seguirlo con generosidad y fidelidad en este estado de vida y se conviertan en puntos de referencia en el rebaño de la Iglesia por su santidad de vida, para el acompañamiento y la madurez de las ovejas. Amén.